Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. De Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra del Señor: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es tu adversario? Anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y lo que más me gusta de este pasaje es lo que sigue. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes esto que el Espíritu Santo ministró a mi vida y fue lo que le dio origen a la campaña de oración que tuvimos en días pasados y durante la cual abordé algunos puntos relacionados a este tema: las actividades de Satanás, la obra de Satanás. Como decía, hablar de Satanás es un reto, es un desafío, inclusive para muchos cristianos. Muchos cristianos no quisieran que hablaran de ese tema nunca en la iglesia. Procurarían que lo dejáramos para después y que no nos embarcáramos en eso por el temor a las cosas que pudieran ocurrirnos y las reacciones que pudiéramos tener que enfrentar en el mundo espiritual. Y quiero decirle, no deja de tener sentido el reconocer el poderío de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es un ángel caído y está derrotado, pero no podemos ignorar quién es. Porque el principio de un fracaso para nosotros sería ese: ignorar quién es Satanás. La ignorancia de Satanás es lo que tiene a mucha gente precisamente sirviéndole. Y cuando ayer se ponía en escena la obra y aparecía el personaje de Satanás hablando y ofreciendo y diciendo las cosas que hace, ciertamente uno tiene una imagen bastante gráfica de quién es Satanás y cuál es su operación en esta vida. No podemos ignorar la realidad. No es simplemente parte de la dualidad espiritual dentro de la historia bíblica o dentro de la cultura judeo-cristiana. Satanás es una realidad y la Biblia lo presenta como tal. No se puede ignorar su realidad. En días pasados hablaba de las cuatro, o esbocé en términos generales, las cuatro acciones que definen la obra del diablo. Y en detalle estuvimos cubriendo que una de las acciones principales es que el diablo procura llevar a la gente a independizarse de la voluntad de Dios. Satanás, una de sus acciones fundamentales es que tú te separes de la voluntad de Dios. Y lo analizábamos a la luz del ejemplo de Cristo, cuando allá en Mateo capítulo 4, Satanás aborda a Cristo y desafiando, aunque conocía quién era Cristo y que en él residía todo el poder de la deidad, lo provocó para que Cristo, usando el poder que residía en él, se separara de la voluntad de Dios. Y decíamos que una de las cosas más maravillosas es que Cristo, a pesar de que en su humanidad
sentía el dolor y llegó al extremo del sufrimiento. Cuando allá en la cruz del Calvario dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Cristo no claudicó en su compromiso de hacer la voluntad de Dios, porque inmediatamente declaró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Confirmando que para él el deber supremo de su misión aquí en la tierra era hacer la voluntad de Dios. Y fue todo lo que Satanás procuró conseguir al tentarlo. Satanás quería sacarlo de la voluntad de Dios, porque sus principales acciones contra la vida de todo el mundo es separarlo de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero muchas veces nos dejamos seducir por el diablo. La segunda parte que enfocábamos era que las acciones de Satanás se identifican por la intención deliberada, y esto lo establecimos o lo tratamos durante la campaña de oración. Se manifestaba con el proyecto de falsificar el plan de Dios para la humanidad. Y eso lo encontramos desde Génesis capítulo 3, cuando el diablo le propone a la primera pareja ser como Dios y ofrecer algo similar a Dios o con las características de lo que Dios había ofrecido, pero era sumamente o claramente un engaño. Al final era un burdo engaño, una burda mentira, una estrategia simplemente para sacarlo de la voluntad de Dios para su vida, porque Satanás siempre está falsificando el plan de Dios. Por eso hay tantos cultos raros, y el apóstol Pablo le llama la atención a Timoteo en el capítulo 4 verso 1 al 3 de primera de Timoteo, y también en segunda de Timoteo 3:5, hablando de todas las cosas raras. Por eso cuando la gente me viene y me dice: pastor, mire el tratado que me dieron, mire el folleto que me dieron, mire, me encontré con alguien que me dijo tal o cual cosa de Cristo, que me cambió la perspectiva y demás, yo le digo: ve a la Biblia, ve a la Biblia, no te lleves de lo que yo te digo solamente, ve a la Biblia, porque Satanás vive falsificando el proyecto de Dios. Por eso dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5 en adelante: teniendo apariencia de piedad, aparecerán muchos, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Aparecerá gente con apariencia de que están haciendo la voluntad de Dios, que están predicando el evangelio, pero realmente es parte de la estrategia del diablo de falsificar el plan de Dios para la humanidad. Usted lo va a encontrar en las calles, en los medios de comunicación y en todas partes. Pero hoy yo quiero fundamentalmente concentrarme en las acciones de Satanás contra los no creyentes y contra los creyentes. Intentaré cubrirlo todo. El diablo tiene el deliberado propósito de impedir que la gente que no conoce a Dios lo conozca. Eso no es accidental ni fortuito. El diablo trabaja deliberadamente en eso. Yo digo que es probablemente su principal actividad, y quizás en su presupuesto la mayor cantidad de recursos están destinados a ese trabajo: impedir la salvación de la gente, bloquear a la gente para que no conozca al Señor, para que no conozca el evangelio. La Biblia señala esto como una actividad dinámica, intensa del diablo en todo el tiempo, buscando que la gente no conozca a Dios, para que la gente se pierda, para que la gente no tenga la oportunidad de alcanzar la salvación que Cristo Jesús conquistó para nosotros. Satanás va a trabajar en eso y hará ingentes esfuerzos para que la gente no conozca el evangelio. Levantará toda clase de situaciones,
Y la Biblia presenta que dentro de este propósito hay acciones particulares que nosotros mismos la podemos testificar, y muchos de ustedes la experimentaron cuando querían buscar de Dios, y otros que me ven o me escuchan la están viviendo hoy. Una de ellas es que Satanás procura cegar el entendimiento de la gente. Cegar el entendimiento de la gente. Que la gente no entienda el mensaje del Evangelio. ¿Cuánta gente hay que no entiende? Y tú le predicas y le predicas y no entiende. Y tú le hablas del amor de Dios y no entiende. Y tú le hablas del plan de salvación y no entiende. El entendimiento bloqueado. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, 11, hace una referencia que me parece muy interesante en ese sentido, porque definitivamente Satanás tiene el deseo de que la gente siga en la ignorancia y se pierda, y nunca venga al conocimiento del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Juan: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y él estaba ahí haciendo referencia a la conducta que mantiene mucha gente de separación y no practicando el amor fraterno. Y escribiendo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo habla de la preocupación que tenía de que la gente de Corinto no pudiera tener el entendimiento necesario de la predicación del Evangelio, porque Satanás le había cegado el entendimiento. Satanás tiene el propósito de cegar el entendimiento a la gente, para que la gente no conozca el Evangelio. Cegar el entendimiento. Es decir, que a pesar de que tú ves, a pesar de que tú lo tienes frente a tus ojos, no lo percibe. Es muy difícil eso, ¿verdad? Es una cosa muy incómoda, pero es así. A veces la gente tiene el testimonio, por ejemplo, de un amigo, de un hermano, de un familiar que se convirtió a Cristo, y le da testimonio: lo que Cristo ha hecho en mí, nadie lo pudo hacer antes. Y se lo testifica a ese familiar, y le da testimonio, y el familiar dice que no entiende. Y tú dices: pero ¿cómo va a ser que tú no puedes entender si tú me conoces desde chiquito? Tú me conoces de toda mi vida y ve lo que ha pasado en mí. Y entonces, ¿cómo va a ser que tú no entiendes lo que Cristo puede hacer en la vida de una gente? Y la persona literalmente le dice: no, yo no entiendo. Y tú le explicas, no entiendo. Por eso yo le digo a la gente: tú tienes que orar por la salvación de la gente, para que el diablo le suelte los ojos a la gente y le suelte los oídos, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Aleluya. Porque el proyecto del diablo es que no vean. En Romanos 1, 21, creo que es también, o 16, también habla de que el envanecimiento en los propios razonamientos termina encegueciendo, porque esa es la obra del diablo: entenebrecer, enceguecer, quitar la capacidad, cegar la capacidad de que tú veas el bien de Dios, la grandeza de Dios, la maravilla de Dios. Por eso cuando uno se convierte, la gente no te entiende, porque todo tú lo estás celebrando. Gloria a Dios por mi casa, gloria a Dios por mis hijos, gloria a Dios por mi familia, gloria a Dios por el empleo, gloria a Dios por lo que tengo, gloria a Dios por la salud. Y la gente dice: pero ven acá, ¿y qué tanta gloria a Dios es que da? ¿Y qué tanta alabanza? ¿Y qué tantas cosas? Es que cuando Cristo Jesús alumbra nuestra vida, nos damos cuenta la bondad de Dios para con nosotros. ¡Aleluya! Pero cuando tú estás en pecado, tú no ves nada de eso. Y tú te dejas llevar como cordero al matadero. En segundo lugar, Satanás trabaja con los no creyentes, arrebatándole la palabra que llega a ellos. Y eso es bueno que todos los amigos que me ven o me escuchan lo tengan pendiente. Capítulo 8 de Lucas,
Versos 11 y 12 está ahí hablando de la parábola del sembrador y la explicación que Jesús le dio. Y dice, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo. Así mismo, no le dice un nombrecito sencillo, no, diablo. Pero viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Uno de los trabajos, y los que trabajamos en seguimiento a los nuevos creyentes aquí en la iglesia, vemos eso con frecuencia. A veces hay gente que se convierte y usted una semana después lo llama y le dice, mira, yo me equivoqué, yo no me quería convertir, o yo no estoy en eso. O si no, a veces no le cogen el teléfono. ¿Está Juancito? No, él no vive aquí. Pero se me parece la voz a ti. ¿Tú no eres Juancito? No, yo soy su primo. Pero es el mismo individuo que pasó voluntariamente y se convirtió y reconoció que necesitaba a Cristo. Pero de repente el diablo arrebata la palabra y comienzan a claudicar y a rechazar. Esa es una obra de Satanás, clara y literal. La Biblia lo presenta de esa manera, muy clara. Es decir, Satanás está trabajando para robar la semilla de la palabra de Dios que cae en la vida de la gente. Ese es su trabajo. Que viene disfrazado de un familiar, de un compadre, de un amigo. Yo no sé con qué ropa va a venir, porque es el personaje de las 1000 caras. Pero de que es su trabajo, tú lo identificas por lo que está haciendo. Por lo que está haciendo. Arrebata la palabra. En tercer lugar, otra parte de ese accionar del diablo contra los no creyentes es que levanta oposición al evangelio y a la predicación del evangelio. Y en Hechos capítulo 13 hay un ejemplo interesantísimo que le pasó al apóstol Pablo cuando estaba predicando en Pafos. En toda esa zona llegaron a Perge de Panfilia, toda esa zona del mundo donde abarcó en su primer viaje misionero. Eso es la zona que más o menos hoy es Turquía. Y el apóstol Pablo, dice la escritura, que llegó a esas zonas y fue a predicar el evangelio a Chipre, a Seleucia, a Pafos, a Panfilia, Panfilia y todos esos lugares por ahí. Y llegó y se encontró con un procónsul llamado Sergio Paulo, una autoridad militar que estaba gobernando ese territorio. Y este hombre, un hombre inteligente, un hombre de poder, de dominio político y social, había sido tocado por Dios y tenía hambre de Dios. Quería que le hablaran de Dios. Y llamó al apóstol para que le hablara de Dios, para que le explicaran. Llamó a Bernabé y a Pablo, que estaban por ahí predicando, para que le hablaran de la palabra de Dios. Porque cuando la gente está tocada por Dios, aunque no vaya a una iglesia, llama a alguien que vaya y le hable de Dios. Yo no sé cuántos de aquí han participado de ejemplos como ese, pero hay gente que dice, yo quiero que usted venga a mi casa y me hable de Dios. A veces tienen temor de ir a una iglesia, o puede ser un amigo y me dice, mira, hace tiempo que yo he estado oyendo esto, yo necesito que alguien me explique algunas cosas que yo no entiendo, porque tienen hambre de Dios. Y esta autoridad, el procónsul Sergio Paulo, estaba hambriento de que le hablaran de Dios, de la palabra de Dios, y hizo venir a Bernabé y a Saulo, dice la escritura. Después de haber recorrido todo eso por ahí, los hizo venir para que le explicaran la palabra de Dios. Pero mire qué pasa, dice el verso 8, pero Elimas, el mago, otras versiones dicen Bar Jesús, porque eso es lo mismo, pues así se traduce su nombre, se le oponía
tratando de desviar de la fe al procónsul. Este mago, este guasón, este limpiasaco, este pegado, mire, siempre la gente de poder y el que tiene un par de pesos siempre tiene unos sujetos al lado que lo quieren a ellos más que a ellos mismos y lo viven cuidando, pero lo que son tumbapolvo. Aquí en el país se usa un término que ustedes saben que comienza con L, pero yo no lo voy a decir. Porque ciertamente eso es lo que son, ¿verdad? Gente que no sirve, y lo que está detrás de lo que pueden picar y lo que pueden conseguir con esa persona. Limpiasaco, tumbapolvo y todas esas cosas que nosotros decimos como términos para describirlo. Este Elimas era un individuo, di que mago, se hacía llamar mago, porque cuando la gente no tiene con qué impresionarte, se mete en lo misterio. Mire, hay una cantidad de gente, como no tiene más nada, se mete a misterioso. Y ciertamente hay brujos y hechiceros, pero de 10 brujos y hechiceros que usted conoce, quizá hay 1 o 2 de verdad. Hay 8 que lo que son es bulteros, que lo que están es buscando un par de pesos y engañando a la gente ignorante. Eso es así. Y este Elimas o Bar Jesús era uno de esos hombres. Estaba al lado de Sergio Paulo, el procónsul. Y entonces, cuando este hombre hambriento de Dios le llama a Bernabé y a Pablo para que le hablen de la palabra de Dios, inmediatamente se opone y empieza a hacerle oposición. Un instrumento del diablo. Satanás siempre tendrá un instrumento cerca de la gente que tiene hambre de Dios para entorpecer que reciban la palabra de Dios. Así que todo el que me esté escuchando que tiene ese guasón cerca, dile: vete de mi vida. Nadie me puede estorbar conocer al Dios de mi vida, que me puede cambiar la existencia. Elimas el mago era un instrumento que se le oponía, tratando de desviar la fe del procónsul. Y mire lo que hizo el apóstol Pablo, porque uno tiene que llenarse de autoridad, hermano. Si tú tienes un familiar que está buscando de Dios y aparece un instrumento del diablo tratando de dañar lo que Dios hace, mire una recomendación. Verso 9, pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, no lo haga en la carne, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, lo miró de eso. Yo me imagino, le abrió los ojos. Le dijo: mira tú, hijo del diablo. Aleluya. Hermano, para los diplomáticos que no quieren decirle las cosas a la gente, hay instrumentos de Satanás que hay que señalarlo como tal. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no vas a cesar de torcer los caminos rectos del Señor? Y óigame, el hombre o la mujer de Dios con la autoridad de Dios no solamente habla fuerte, sino que está respaldado por el poder de Dios. Dice el verso 11: ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te vas a quedar ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¡Aleluya! Hay que tener la autoridad de Dios y estar lleno del Espíritu Santo para detener al diablo. Mira, tú estás dañando lo que Dios está haciendo con mi familia. Mira, hijo del diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Vete, 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 vete. Sacude. Aleluya.
Oh, pero Dios está trabajando con este hombre, Dios está trabajando con esta mujer, Dios está trabajando con este hijo, Dios está trabajando con esta familia, y vienes tú como instrumento del diablo. Identifica la obra de Satanás, identifícala, y dale su advertencia. Dile, si no te me quitas rápido del medio, te dejo ciego. Yo sé que hay muchos convertidos que tienen miedo de hacer cosas como esa. Pero hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Hay poder. Hay poder. Porque el trabajo de Satanás es entorpecer. Entorpecer. Yo he visto casos de personas que ya están listas para convertirse, y cuando están yendo mucho a la iglesia, de repente aparece un jefe que le dice: tú tienes que trabajar el día y en la hora que ellos van a la iglesia. De repente aparece un negocio, están muy enamorados de las cosas de Dios, y de repente aparece un convertido y le habla mal del pastor de la iglesia o de algún miembro de la iglesia, y dice: ahí todos los que van son unos sinvergüenza como fulano. Tú ves, fulano, yo lo conozco. Ese simplemente son mentirosos, calumniadores, hijos de Satanás. Y yo pudiera seguirme extendiendo, pero opera en esa gente el espíritu del diablo que los tiene cautivos, porque Satanás lo que quiere es mantener a la gente lejos de Dios. Todo lo que te separa del evangelio es obra del diablo. Lo voy a repetir, y sé que para algunos parecerá muy radical esta declaración. Todo lo que te separa del evangelio es obra del diablo. Que el Señor los reprenda. Amén. Pero no quiero seguir sin entrar en lo que hace Satanás después que tú fuiste valiente y te convierte a Cristo. Porque las actividades de Satanás no terminan con la decisión de convertirte. Lo que cambió fue tu condición. Escúchame bien, iglesia. Las actividades de Satanás no cambian cuando tú te conviertes. Quien cambia eres tú. Cuando tú no le sirves a Dios, Él tiene autoridad para hacer contigo lo que le dé su voluntad. Cuando tú no le sirves a Dios, Satanás tiene poder y autoridad sobre tu vida y te pone a hacer lo que Él quiere. Ahora, cuando tú cambias de Señor, cuando tú cambias de señorío, ya tú no estás a merced de la voluntad del diablo. Ahora te domina otro rey. Hay otro dueño de tu vida. ¡Aleluya! Por lo tanto, cuando el diablo te dice miente, tú le dices: no, señor. Cuando el diablo te dice adultera, tú le dices: te equivocaste. Cuando el diablo te dice engaña, tú le dices: no, yo dejé eso hace tiempo y yo no vuelvo a eso. ¡Aleluya! Porque tiene otro Señor. Cambió tu condición. Ahora, ¿quiere decir eso que Satanás va a quedarse tranquilo? No. Cambiaste tú, pero él sigue siendo el diablo. Y su propósito es muy claro. Como decíamos la primera vez que hablábamos de este tema, el propósito del diablo es llevarse compañeros para lo que dice Apocalipsis 20:10, al lago de fuego. Él necesita quórum. Yo no sé si es que él ha entendido que lo va a quemar menos. Sí, porque imagínense si el lago de fuego y azufre para él solo le da como más duro. Quizá piensa que mientras más se lleve mejor. Pero es lo que explicábamos. Cuando la gente se siente perdida y derrotada y desahuciada, hay un espíritu de Satanás que se le mete y lo que quiere es llevarse más gente para su desgracia. ¿Qué hace Satanás? Las actividades de Satanás para separar de Dios a los creyentes. Yo identifiqué 9 actividades que hace el diablo, básicas. Pueden haber más. Para separar a la gente de Dios. Y todo creyente que está escuchándome o viéndome, tenga pendiente esto, para que identifique la obra del diablo. Porque el problema es ignorar
sus maquinaciones, como dice 2 Corintios 2. No ignoramos las maquinaciones del diablo, no ignoramos las artimañas. Hay que estar claro con eso. ¿Qué dice la Biblia sobre las actividades del diablo para separar a los creyentes? Una de las más efectivas es hacerlo conformarse a las presiones y estructuras de la sociedad. Esa es una de las sutilezas o de las acciones más sutiles que Satanás usa contra el creyente. Acomodarte a la presión que te hace la sociedad. La sociedad presiona para que tú seas un vicioso, que tú consumas alcohol. Y te va presionando, y tú terminas como hay un grupo de evangélicos hoy en día. Hay evangélicos ahora que beben y se emborrachan y no es del espíritu. Hay evangélicos ahora bebiendo. Entonces ellos dicen, no, la Biblia dice que no os embriaguéis. ¿Por qué? Porque Satanás te va. Mire, después que usted tiene 2 tragos en la cabeza, usted da para cualquier cosa. Y la gente, todo el que ha sido bebedor aquí, ¿puede decir amén? Usted ve a la gente cuando está borracha haciendo cosas que serio nunca haría. Nunca haría. Y todo el mundo lo sabe, yo no tengo que explicar mucho eso. Yo vi una hermana un día que se dejó seducir del diablo en una actividad de una empresa que trabajábamos juntos. Y hermano, se subió en una mesa. Empezó de que un vinito social. Y yo no sé qué fue, que parece que le fueron poniendo sorbito de vino. Y de repente la hermana está con un contentamiento y no era de Dios. Oh, y se estaba encaramando en una mesa. Satanás comienza a hacer presiones para que tú termines entrando en lo que él quiere. Muchas veces, mire, Satanás no trabaja con el creyente con el traje de diablo. Trabaja con sutileza. Porque si te viene con la cara de diablo, tú lo reprendes. No puede venir con la cara de diablo, tiene que venir con sutileza. Mira, el pastor no te explicó que cuando hay actividades sociales, un trago social es bien, varón. Lo que pasa es que en el curso, en el discipulado, no te llegaron a explicar esa parte, pero ves resolviendo y después tú le preguntas si tiene tiempo el pastor. Sutileza. Satanás trabaja con el creyente con sutileza, con presiones. La sociedad te comienza a presionar y a llevarte al lugar donde quiere para que tú te separes de Dios. De repente, como le pasó a esa persona, yo tuve que ministrarle muy fuertemente a esa persona que le hacía referencia, porque después decía, yo no puedo ya seguir siendo evangélico. Después que tú cometes una barbaridad como esa, tú dices, no, ya nadie me va a creer que yo soy evangélico. Ya después de lo que yo hice, todo el mundo me va a decir que yo soy un falso. Y ciertamente cometió un error, pero puede levantarse en el nombre de Jesús. Pero Satanás empieza a decirte, mira, no ande con el pastor. Mira, no ande con los hermanos de la iglesia. Ellos no saben quién tú eres. El día que sepan te van a decir que tú eres un traidor, que tú eres esto, que tú eres aquello, y tú te desanimas totalmente. Satanás va haciendo presión, hermanos. Mientras el Espíritu Santo ministraba esto a mi espíritu, yo veía claramente con nombres y apellidos a mucha gente que he visto caer víctima del diablo. Víctima del diablo. Y el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses expresa esa misma preocupación que nosotros estamos declarando aquí, porque los hermanos de Tesalónica habían recibido el evangelio, pero habían enfrentado una serie de presiones
presiones sociales, presiones económicas, presiones del sistema. Y Pablo le dice: hermanos, verso 1, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviarle a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para que lo fortalezca y lo alentara respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos sabéis que para esto hemos sido destinados, porque en verdad cuando estábamos con ustedes os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como ustedes saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pablo estaba en otro lugar, pero estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica. Tenía una gran inquietud. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que el diablo estaba presionando. Estaba presionando, y estaba presionando con persecución en ese momento. Estaba presionando con ofrecimiento. Estaba presionando con oportunidades para llevar a la gente a renunciar de la fe. Porque esa es la actividad del diablo. Te va a presionar por diferentes lugares, en diferentes órdenes. Te va a presionar y tú tienes que rechazarlo. Óigame, esto está bueno, pero no, yo quisiera tener más tiempo para desarrollarlo. Pero mire, otra acción contra los cristianos, además de provocarlo a conformarse a las presiones y estructuras de la sociedad, es llevarlo a encubrir cosas no santas que hay en su vida, bajo el manto de la religiosidad o la falsa piedad, provocando la ira de Dios contra nosotros. Y yo quería tratarlo en detalle, pero simplemente lo voy a referir el caso de Ananías y Zafira, ya en el capítulo 5 de Hechos. Ananías y Zafira eran dos hermanos de la iglesia y decidieron vender una propiedad. Y como ellos eran parte de la iglesia y todo el mundo estaba aportando para la iglesia, y muchos estaban vendiendo sus propiedades y aportándola para la iglesia, para aquellos que son críticos del evangelio, eso no es de ahora, desde el primer siglo está pasando. Y todo el mundo estaba aportando, había muchas viudas, había muchos necesitados, y todo el mundo estaba en una comunidad de apoyo en la iglesia. Y Ananías y Zafira eran parte de la iglesia y decidieron vender una propiedad, pero no lo hacían genuinamente, de corazón. Por eso yo le digo a la gente: cuando usted ofrende, cuando usted diezme, cuando usted haga algo para Dios, cuando usted entregue algo para Dios, hágalo de corazón. Y no puede ser por imposición. Yo no puedo decirle a usted: mire, si no diezma, lo voto de la iglesia. Que lo vote el Señor, porque el salvo da, como dice un hermano, un pastor de hace muchos años. Pero hay gente que hace las cosas para mostrar una apariencia que no tienen. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en mentir y decir que vendieron la propiedad en una cantidad que no fue la real, para decir que lo llevaron todo a la iglesia. Y cuando van con esa sorfa, primero va el esposo y hace su obra de teatro en la iglesia y dice que aquí está la ofrenda de todo lo que vendí. Y el apóstol Pedro, que era el pastor de la iglesia, dice en el verso 4: mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía esa propiedad? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Como quien dice: eso era tuyo, varón, eso era tuyo. Entonces dice: ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice la Reina Valera del 60: ¿por qué Satanás puso ese pensamiento en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Satanás lleva a encubrir
nos seduce. Y por eso yo le diría a esta parte las sutilezas del diablo para sacarnos del camino. Son cosas sutiles. El tú decir que vendiste una cosa por una cantidad que no fue, para decir que lo diste todo de ofrenda. ¿Dónde está la maldad de eso? No está en la cantidad de dinero que diste de ofrenda. Está en el sentimiento, en el orgullo encubierto, en la farsa que tienes ahí detrás. Por eso el apóstol Pedro le dice: óyeme, ¿no era de usted esa propiedad? ¿No era de usted el dinero cuando la vendieron? Entonces, ¿por qué vienen a mentirle al Espíritu Santo de Dios? Y dice la Biblia que ahí mismo cayó muerto Ananías. Y luego vino la mujer con la misma historia. Y dice el apóstol: esos que están entrando ahí fueron los que enterraron a tu marido, y ahora te van a enterrar a ti. Y ¡puf!, muerta también. Yo muchas veces cuando leo este pasaje bíblico digo: Espíritu Santo, mata aunque sea uno mensual. En la República Dominicana, no, en la República Dominicana, con uno que el Espíritu Santo mate. Vamos a decir mensual, no anual, vamos a decirlo anual. Usted va a ver la gente caminando derecha, porque a veces queremos estar encubriendo cosas. Pero ¿quién es que nos lleva a encubrir cosas? El diablo. Son oportunidades, son puertas que le abrimos a Satanás, hermano. Son puertas. Así es como también la tercera cosa que señala la Escritura sobre las acciones de Satanás para separar al creyente: llevarlo a la inmoralidad. Y aquí voy a hacer una anotación importante. Primera de Corintios 7, y por eso me lamento tener tan poco tiempo, porque estas son cosas muy importantes para todo el que le quiere servir a Dios. Primera de Corintios 7, 5. Mire lo que dice, todo el capítulo 7, el apóstol Pablo está dando respuesta acerca del matrimonio. Y dice en el verso 5: no os privéis el uno del otro, hablando de los matrimonios, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarlos a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Ahí le está ministrando a los casados. Más adelante le ministra a los solteros. Mira, verso 8: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo, porque Pablo estaba soltero ya. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Y aquí hay dos puntos que quiero resaltar, comenzando con los solteros. Por eso yo como pastor he asumido con tanta insistencia el ministerio de solteros. Y yo sé que hay muchos que no me hacen caso y se hacen que no es con ellos que están hablando. Pero yo no lo hago porque quiero encatar gente. No es mi deber. Es simplemente para llamar la atención y llevar la orientación oportuna, porque es una de las áreas donde el diablo ataca, y ataques mortales, fulminantes contra la fe de la gente. Es decir, tú tienes que saber que Satanás te va a atacar por ahí. Siempre recuerdo el caso de un hermano que yo conocía, que había sido bien dinámico, consiguiendo mujeres y teniendo varias novias y varias mujeres y amantes en la vida sin Dios. Y cuando se convierte, ya cuando lleva como un año, yo le digo: mira, estoy orando para que Dios te dé una pareja aquí en la iglesia. Me dice: pastor, no ore, yo no estoy en eso. Digo: varón, yo sé que tú estás lleno de Dios, pero que yo sepa, Dios no te ha dado el don de vivir solo. Por lo tanto, vamos a ver si te me pone en eso, para que el diablo no saque ventaja. Y se lo digo a los solteros una y otra vez:
El soltero cristiano no puede estar sin plan en la iglesia. Tiene que tener proyecto. Estoy mirando qué sierva que esté soltera Dios tiene para mí, o qué siervo, y todos los días hay que conocer a alguien nuevo. Déjame ver, yo nunca he saludado por tal esquina. ¿Es así? ¿Es así? Eso no es que que un día yo voy a pensar en eso. No, porque tú quieres honrar a Dios. Y si tú no has determinado en tu vida quedarte solo hasta la venida de Cristo o tu partida de esta tierra, tiene que tener propósito. Hemos presentado